Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Continúo con el estudio de Génesis capítulo 24. En esta parte del sermón vamos a ver la octava parte y con esta octava parte vamos a dar comienzo a las lecciones de vida que nos da el capítulo 24, o sea, relatos que son aplicables a nosotros. El tema que vamos a estudiar es la fe de un criado, la fe de un criado. Casi puedo decirles que es bien probable que no termine este capítulo o este tema porque es bastante largo. Vamos a tratar de enseñarlo lo más que pueda para dejar la enseñanza bastante adelantada. Oremos. Padre Celestial, una vez más te pido que me ayudes a través del Espíritu Santo a poder enseñar con sencillez este tema tan edificante sobre la fe de este criado. Gracias, Señor, permite de que nuestro entendimiento nos ayude a crecer más, a poder tener más fe así como la de este criado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si bien el tema principal del capítulo 24 es encontrar una esposa para Isaac, el relato también nos enseña sobre la fe del criado principal de Abraham. Entonces debemos esforzarnos por tener el mismo tipo de fe que tuvo él. Y aún quizás, si puede ser mayor nuestra fe, mucho que mejor. Vamos a ver este tema al menos en 3 puntos importantes que lo vamos a estar destacando conforme yo lo vaya presentando. Vamos a ver una fe que fue basada en el testimonio. Luego vamos a ver una fe en el poder de la oración. Y por último vamos a estar viendo una fe que se comparte. Estos son los 3 puntos que vamos a estar estudiando. Bueno, hablando de una fe basada en el testimonio, que lo vemos en los primeros 9 versículos de Génesis 24, Abraham fue una bendición para su criado al prometerle la guía divina que le ayudaría a encontrar la doncella correcta que sería la esposa de Isaac. Las Escrituras registran muchas ocasiones cuando Dios hizo proezas. Por lo menos menciono 3 de ellas. 1, demostró su majestad y poder en la creación. 2, en el diluvio. Y 3, en los acontecimientos del Éxodo. En este capítulo describen a Dios obrando de una manera diferente. No con milagros evidentes, sino por medio de la providencia. En este relato llevó a cabo su voluntad de manera discreta, por medio de actividades humanas aparentemente normales. Dios le habló a Abraham y se reveló a él en numerosas ocasiones. Sin embargo,
hasta donde sabemos, ni el patriarca ni el criado oyeron la voz de Dios, ni experimentaron ninguna visión divina durante los acontecimientos del presente capítulo. En cambio, vemos que la fe del criado dependía del testimonio fiable de su Señor, que se había referido a su llamado divino y a las bendiciones que el Señor había derramado sobre él durante tantos años. La fe tiene que ver con lo oculto y con el todavía no. Entienda esto, con el todavía no. Y hace la voluntad de Dios, hace pues que la voluntad de Dios sea tan real que una persona pueda actuar en función de ella. Este tipo de fe hizo que Abraham dejara atrás todo lo que veía y conocía para ir a un lugar que no se veía y experimentar bendiciones que apenas podía haberse imaginado. Miren lo que nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, leyendo verso 1 y después nos pasamos del 8 al 10. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Las palabras de Abraham le recordaron al criado que Dios estaba en control y estaba dándole forma a su vida. Él era el que había tomado a Abraham de la tierra de su parentela. Ya esto lo estudiamos en el capítulo 24, en el verso 7. Y lo había bendecido abundantemente y lo trajo a este lugar. Estos eventos no habían ocurrido por accidente. Eran parte del plan de Dios. Hay que verlo así. Eran parte del plan de Dios. La misión del criado de encontrar una esposa en Harán para Isaac era esencial para el cumplimiento de la voluntad del Señor de bendecir a Abraham y por medio de él a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, cuando envió a su criado en ese largo viaje, Abraham le animó a andar por fe, creyendo pues que Dios le guiaría a encontrar la mujer adecuada para Isaac, tal como él siempre había estado con su Señor. Recuerden, pues estamos analizando esa fe de ese criado y cómo se condujo él desde que salió en esta misión. La persona que tiene que ver todo para creer no tiene la clase de fe que Dios puede bendecir y utilizar para lograr sus propósitos. Usted, por ejemplo, vemos que cuando el Señor Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección, Tomás no estaba con ellos. Cuando le contaron las buenas nuevas de que Jesús estaba vivo, respondió con clara incredulidad: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25.
Pero el Señor Jesús fue amoroso con Tomás. Una semana después se le apareció y le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 27. Con eso, Tomás le respondió con fe: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versos 28 y 29. Esta es la clase de fe que los cristianos primitivos tenían. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el tipo pues que debemos de tener hoy, o sea, hablando del tipo de fe que debemos de tener hoy. No hemos visto su glorioso cuerpo resucitado, sin embargo, creemos en él todavía no, de lo que decía hace un momento. Creemos en él todavía no de nuestra futura resurrección. Mire, vamos a leer unas citas que son bastante alargadas, pero que es interesante que las leamos para entender este concepto que estamos presentando acerca del todavía no. Vámonos a 1 Corintios 15, versos 50 al 58. Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y vamos a seguir leyendo. Vámonos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Recuérdense, esto lo estamos estudiando para entender en cierto aspecto el todavía no. El hecho de que el Señor no haya venido. Él sabe por qué todavía no ha venido. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos
a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que nuestra fe se basa en el testimonio de los apóstoles, que lo vieron vivo después de su muerte y que precisamente registraron su testimonio. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan 4:19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y luego nos dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, al estar estudiando estos aspectos tan relevantes, es precisamente el mismo tipo de fe que el autor de Hebreos les pidió a sus lectores imitar cuando sostuvo en este versículo 1 del capítulo 11 que ya hemos leído: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Además escribió en el verso 6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es la clase de fe, pues, que poseía Noé, a pesar de que nunca había visto un diluvio mundial. Yo creo que ni tormentas como las que nosotros tenemos el privilegio de haber visto interminablemente a través de nuestras vidas. Y lo mismo puede decirse de Abraham, que aún no habían experimentado ninguna de las bendiciones que Dios les prometió. Miren lo que dice Hebreos 11, versos 7 y 8. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, vemos pues que la calidad de fe que Dios desea no requiere, hermanos y hermanas, una manifestación visual de Él. La voz audible de un ángel, ni un milagro espectacular. Para tener fe en nuestro Señor no se requieren estas situaciones que en estos tiempos se dieron y que estaba precisamente en proceso
la revelación de nuestro Señor desde los tiempos de la creación, el diluvio, Abraham, la etapa de la ley, la etapa de la formación de la nación que fue privilegiada de Dios, que ya no lo es, por supuesto, y así sucesivamente hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la calidad de fe, pues, que Dios desea, no requiere una manifestación visual de Él, que se me aparezca a Dios para yo tener esa fe fuerte. No requiere la voz de Él, la aparición de un ángel, como en el caso de Abraham, de Agar y todo, que se le apareció un ángel en los momentos cruciales. No se requiere pues de un milagro espectacular. En la historia del mundo, la mayoría de los creyentes no han presenciado ni experimentado nada de ello. Su fe se ha basado en el testimonio de testigos fiables, que caminaron con Dios y que experimentaron sus poderosos actos en el Antiguo Testamento, y que por medio de Jesús y de los apóstoles en los tiempos del Nuevo Testamento fueron verdaderamente trascendentales. Entonces, al escuchar las buenas nuevas, nuestros corazones se aceleran por la fe y nuestras vidas cambian. Por eso, la fe es la victoria que vence al mundo. Miren lo que dice 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá, hermanos? Estamos viendo el ejemplo que tenemos de este hombre en la fe que demostró. Hemos visto el primer punto, una fe basada en el testimonio. Punto número 2, una fe en el poder de la oración. Y esto está comprendido desde los versos 10 al 14. Abraham fue una bendición para su criado cuando presenció el poder de la oración. Por eso repito, punto número 2, una fe en el poder de la oración. En 5 ocasiones el narrador contó que Abraham construyó un altar al Señor como lugar de adoración, de oración o de sacrificio. Esto lo hemos estudiado en los capítulos 12, 13, capítulo 22. En uno de estos casos leemos que apareció Jehová al patriarca, verso 7 del capítulo 12. Allí dice que él invocó el nombre de Jehová. Bueno, en Génesis 13, 18 dice o menciona pues que edificó un altar, pero no dice el acto preciso de adoración que le ofreció a Dios. Dice también este texto, dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y dice, y edificó allí altar a Jehová. El relato que tenemos en el capítulo 22 se refiere precisamente al altar que el patriarca construyó para sacrificar a Isaac en el monte Moriah, aunque Abraham terminó ofreciendo, ya sabemos, un carnero en su lugar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el criado de más confianza de Abraham, y miren, ¿cómo se puede traducir a los tiempos cuando ya pasaron los siglos y los siglos
y todavía creo que algunas naciones, no sé si aquí en nuestro país todavía se sigue usando esta figura de funcionalidad. El criado de más confianza de Abraham es lo que podemos conocer como el mayordomo, o como en el caso de una mujer, como la ama de llaves, o sea, la que tiene el poder sobre el control de las posesiones de su patrón. Es decir, aquí el criado de más confianza de Abraham, este mayordomo, probablemente fue testigo de este tipo de eventos, aunque solo su amo e Isaac estuvieron presentes en el monte Moriah. Esto lo sabemos perfectamente bien. Entonces, sin duda, pues, este criado fue testigo de muchas otras ocasiones de oración sincera realizadas por el patriarca, haciéndole creer en el único y verdadero Dios que obra en la vida de sus fieles, escuchando pues y respondiendo las oraciones de ellos. Además de los 5 relatos que dicen que Abraham edificó altares, recibimos el dramático informe de su oración diálogo con Dios acerca del destino de Lot, de su familia y de los demás habitantes de Sodoma. Y esto lo estudiamos cuando escudriñamos el capítulo 18. Esta conversación pues demostró la voluntad del Señor a escuchar y a responder la oración en cuestión del patriarca de preservar la ciudad impía si podían encontrarse 10 personas justas viviendo en ella. Es dudoso que el criado fuera testigo de esta oración diálogo, ya que la narración solo menciona a Dios y a Abraham. Sin embargo, parece pues razonable que el patriarca compartiera este relato con él. Puede que haya sido a lo mejor uno de los 318 hombres que habían combatido a los invasores de Mesopotamia para liberarle de sus captores al pueblo de Sodoma. Este episodio lo vimos en el capítulo 14. Entonces, si es así, en vista de que él y sus compañeros criados habían arriesgado sus vidas para rescatarlos, probablemente tenía más que un interés casual en el destino de aquellos dentro de la ciudad. Además, en la celebración después de la batalla, pudo haber oído hablar de Melquisedec, y entonces Abraham pues glorificando a Dios por darles una gran victoria sobre sus enemigos. Miren lo que dice Génesis 14, lo vamos a recordar en los versos 17 al 24. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Entonces, vemos que a medida que pasaba el tiempo, Abraham vio a este hombre joven madurar hasta convertirse en un devoto servidor. Así es como se comportó este criado. Su relación aumentó a medida pues que el patriarca se daba cuenta de que este hombre honesto verdaderamente velaba por el bienestar de su señor. Esta es la razón por la que algunos creen que el criado se llamaba Eliezer de Damasco, a quien el patriarca quiso adoptar como su hijo, que lo vimos en el capítulo 15, en los versos 2 al 4. Si bien el Señor no le permitió a Eliezer ser el heredero de Abraham, el patriarca pues todavía tenía la opción de hacerle el fiduciario a cargo de todas sus posesiones, o sea, el mayordomo pues. Además, Abraham era como un padre para este criado y le recalcó la importancia de la oración. A medida que los años pasaban, el criado pues podía observar que su amo era un hombre sincero de fe y de oración, que le daba precisamente la gloria a Dios por todo aquello en lo que se había convertido y en todo lo que poseía. Yo voy a quedarme hasta acá, hermanos, como se los anuncié al inicio de este octavo mensaje. No voy a terminarlo porque es bastante prolongado las lecciones que aprendemos. Nuevamente, pues, en el nombre del Señor, les invito para que el próximo día del Señor, 7 de noviembre, nos sintonicen la Iglesia de Cristo en Ciudad Merlió para presentarles la 9ª y 10ª parte que estaremos teniendo acerca de todo, realmente las lecciones de fe que aprendemos de muchos personajes, porque este criado para mí se convirtió en un personaje muy importante porque fue realmente muy honesto. Fue un criado que realmente sirvió a su señor, pero antes que todo, yo no dudo que este criado le tuvo temor a Dios. Eso es lo importante que nosotros debemos de hacer notar, y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender a tenerle temor a Dios, pero no en el sentido de miedo. Una cosa es cuando le tememos a Dios por miedo, y el miedo en cierto modo no es saludable para nosotros los humanos y sobre todo para nosotros los hijos y las hijas de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a siempre estar anhelosos de estudiar su divina palabra para que nos podamos edificar en gran manera. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Oremos. Padre Celestial, una vez más estamos muy felices, muy contentos, porque el estudio de tu palabra realmente nos edifica, realmente nos fortalece. Gracias, Señor, por ello. Permite, pues, que tu palabra nos moldee de acuerdo a tu sagrada y divina voluntad. Todo lo hacemos en el poderoso nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.